Saludos valiente aventurero, si tu meta es alcanzar la gloria y platinar el juego, necesitarás fabricar todos los bastones para conseguir el logro bastones y lanzas. Sirve tu jarra, acomódate en esta taberna y acompáñame mientras te muestro la ubicación de cada uno. La aventura te espera. El primero en la lista es el bastón de madera de sauce, y es con el que empezamos la partida. Este bastón es muy importante ya que es la base para poder crear diferentes bastones durante el juego. El siguiente es el bastón de serpiente gemela. Este será una mejora del primer bastón y lo podrás fabricar tras derrotar al noble blanco durante la historia del capítulo 1. El siguiente es el bastón de oso del viento, y este también es una mejora del primer bastón, y lo podrás fabricar tras derrotar al jefe final del capítulo 1. Para la obtención de dos armas que veremos durante el video necesitaremos obtener las escamas de Long. Para ello viaja al lugar donde nos enfrentamos al jefe primer príncipe de la arena ondulante. En esta zona encontraremos del lado derecho una pared la cual contiene una entrada secreta. Esta entrada la puedes abrir durante la batalla contra el jefe. Si ya lo derrotaste y no te abrió la zona secreta, no te preocupes. Solo tienes que usar el espíritu del cabezón azul para realizar tú mismo la abertura. Adentro te encontrarás con un cofre que te dará las escamas de Long. Ya teniendo las escamas de Long, viaja al altar llamado fuera del bosque del capítulo 1 y sigue el camino que te muestro hasta llegar a una cascada de agua. Aquí tendrás que ocupar las escamas de Long para abrir una zona secreta. Adentro de esta zona te enfrentarás al Long rojo. Su punto débil son las esferas que tiene en la espalda. Cuando lo derrotes podrás fabricar el bastón de ira de Long. El bastón de Kang Hin lo podrás fabricar tras derrotar al jefe Kang Hin Long durante la historia del capítulo 3. El bastón de sabio rata también estará disponible para fabricar tras derrotar al jefe final del capítulo 2. El bastón de bestia Bishui se obtiene tras derrotar al jefe de la zona secreta del capítulo 5. Cabe mencionar que este jefe debe ser derrotado obligatoriamente si planeas obtener todas las armas dentro del juego, ya que será esencial para el New Game Plus más adelante. El bastón de Long de rayo tormenta solo podrás fabricarlo en el modo New Game Plus, ya que requiere un total de 9 perlas de Long para crearlo. Esto significa que debes jugar el juego una segunda vez para reunir esa cantidad necesaria. Para conseguir las perlas tendrás que derrotar a la mayoría de los Longs en cada aventura, ya que cada uno de ellos te otorgará únicamente una perla. El bastón de Long dorado se puede fabricar después de vencer al jefe secreto Long Xian en el capítulo 3. Este jefe solo estará disponible después de derrotar a los jefes Longs de los capítulos 1 y 2. Este jefe lo podrás encontrar muy cerca del altar llamado Isla Tortuga.